La adicción es una enfermedad compleja que atraviesa cuerpos, mentes y familias enteras. Y es justamente por eso que hoy, en este nuevo episodio de Un Café con Neuronas, queremos sentarnos con vosotras y con vosotros a hablar con calma, sin prejuicios, sin tabúes, desde la evidencia y también desde la experiencia. Yo soy María Chamorro y os invito a quedarnos juntos durante este recorrido por las profundidades de una de las condiciones humanas más incomprendidas, la adicción. Empecemos por lo esencial. ¿Qué es exactamente una adicción? La adicción no es simplemente un vicio, no es una falta de voluntad o una cuestión moral. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro, caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de una sustancia o la repetición de una conducta, a pesar de sus consecuencias negativas. Es una enfermedad del sistema de recompensa del cerebro, de la regulación emocional, del control de impulsos y de la toma de decisiones. No voy a entrar mucho, pero desde la neurociencia sabemos que la adicción implica alteraciones funcionales en regiones cerebrales como es la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y la amígdala. No vamos a entrar en eso, pero son regiones que, entre otras funciones, regulan la motivación, el placer, la memoria emocional y la planificación. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Que cuando estamos atrapados en una adicción, el cerebro literalmente cambia. Y no se trata solo de voluntad, se trata de biología, de trauma, de entorno, de historia. Podemos ser adictos a sustancias como el alcohol, la cocaína, la nicotina, el cannabis, los opiáceos, muchos más, pero también conductas como el juego, la comida, el sexo, las compras, las redes sociales, entre otras. Y todas comparten una característica en común: la incapacidad de detenernos a pesar de saber que eso nos está haciendo daño. Ahora bien, para entender mejor cómo evoluciona esta enfermedad, vamos a repasar sus fases. Esto no es una receta universal, pero muchas personas transitan por etapas similares. Primera fase: el consumo o conducta experimental. Todo comienza muchas veces con la curiosidad, el deseo de experimentar, de pertenecer, de regular emociones que duelen. Por ejemplo, puede ser una cerveza a los 14, un porro a los 17, una noche de apuestas online. No siempre hay un trauma previo, pero sí que es verdad que muchas veces hay vacíos, inseguridades o un entorno que refuerza esa conducta. Segunda fase: uso regular o recreativo. Lo que fue una curiosidad empieza a convertirse en un hábito. Me lo merezco, lo controlo, no es para tanto. Todavía hay una apariencia de normalidad, pero ya comenzamos a construir una asociación mental entre esa sustancia o conducta y un alivio emocional. Tercera fase: uso problemático. En esta etapa ya hay consecuencias. Puede ser leves al inicio, por ejemplo, un bajón al día siguiente, discusiones, falta de concentración, gastos excesivos, pero también aparece el autoengaño, la racionalización, la negación. No es para tanto, podría ser peor. La adicción empieza a tomar el control. Cuarta fase: adicción establecida. Aquí ya hablamos de dependencia, ya no buscamos placer, buscamos evitar el malestar. El consumo o la conducta se convierte en una necesidad diaria, en un eje alrededor del cual gira toda nuestra vida. Hay cambios fisiológicos, emocionales, sociales, perdemos relaciones, trabajos, autoestima, pero seguimos y seguimos porque no podemos parar, porque duele parar. Quinta fase: deterioro y crisis. En esta etapa suele haber consecuencias graves, legales, médicas, familiares, psicológicas. El cuerpo se agota y la mente también. Puede haber intentos de dejarlo, recaídas, internaciones, rupturas definitivas, y también puede haber un punto de inflexión, una apertura al cambio. Pero el miedo y la culpa también están presentes. Hablamos un momento sobre la culpa. La culpa es una de las emociones más corrosivas en la adicción. Sentimos que hemos fallado, que hemos dañado a quienes más amamos, que no merecemos ayuda. Pero aquí es donde necesitamos frenar y respirar, porque la culpa no cura. Lo que cura es la compasión, el vínculo, el tratamiento. La buena noticia es que hay salida. La adicción dura para toda la vida, pero hay salida. La adicción se puede tratar. Existen abordajes psicológicos basados en evidencia, terapia cognitivo-conductual, entrevista motivacional, terapias de tercera generación como terapia de aceptación y compromiso. Hay más, y también hay grupos de autoayuda. Para mí es muy importante: grupos de autoayuda mutua, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos y tratamientos farmacológicos que puedan ser de apoyo. El tratamiento no es lineal, hay avances, hay retrocesos, hay recaídas, pero toda recaída puede ser una fuente de información, no es un fracaso, es parte del camino. Algunos profesionales no lo contemplan, otros sí. Yo soy partidaria de que tenemos que aprender de la recaída, analizar qué hacer diferente la próxima vez para no volver a recaer. Necesitamos rodearnos de profesionales que entiendan la adicción como enfermedad y no como una debilidad moral. Y también necesitamos comunidades que no juzguen, que no se aparten, que no miren desde arriba. Y es que muchas veces el estigma es peor que la sustancia. Nos da miedo contar, nos da miedo pedir ayuda, nos da miedo solos, nos sentimos solos, incomprendidos. Por eso existe este canal, para decirlo en voz alta, para ponerle palabras, para que si tú estás detrás de la pantalla y también te sientes atrapado, sepas que no estás solo, que no estás
sola. Somos muchos las personas que estamos luchando y merecemos respeto, escucha y sobre todo dignidad. Vamos a hablar de los factores de riesgo y los factores protectores. La adicción no aparece de la nada. Hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarla. Algunos de estos son biológicos, como la carga genética, otros son psicológicos, como la baja tolerancia a la frustración, los trastornos de ansiedad, la depresión, la dificultad para regular emociones, y otros son sociales, crecer en un entorno con violencia, abuso, negligencia, pobreza o falta de figuras protectoras. No tiene por qué, pero es un factor de riesgo. También existen factores protectores: tener un vínculo seguro en la infancia, desarrollar habilidades emocionales, contar con una red de apoyo, tener acceso a educación, a espacios seguros donde se fomente la autoestima, el sentido de pertenencia. El apego en la infancia, por ejemplo, es un predictor fuerte. Las personas que han tenido figuras cuidadoras que están disponibles, sensibles, tienen más probabilidades de desarrollar una buena regulación emocional. Por eso en muchos tratamientos se trabaja el vínculo terapéutico como una forma de reconstruir esa experiencia de apego. Hablamos de comorbilidades, cuando la adicción no viene sola. La adicción muchas veces va acompañada de otros trastornos psicológicos: ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, TDAH, entre otros, bipolaridad, entre otros. Esta coexistencia hace que el tratamiento deba ser integral, patología dual. No se trata solo de dejar de consumir o de parar una conducta, sino de sanar heridas más profundas, aprender nuevas formas de estar en el mundo, resignificar nuestro dolor. El papel del entorno y la cultura, importante. Vivimos en sociedades donde el consumo está normalizado. Tomar para celebrar, fumar para relajarse, apostar por diversión, estar en redes para no perderse nada. Esto no genera adicción en todas las personas, pero crea un caldo de cultivo donde puede surgir. Y a veces el mismo entorno que favorece la adicción es el que luego estigmatiza a quien la padece. Pero por eso es fundamental cambiar el relato, hablar de adicción sin juzgar, comprender que nadie elige enfermar, que nadie se despierta un día y decide arruinar su vida o hacer sufrir a quienes ama. La adicción no es una elección. La elección viene cuando decidimos pedir ayuda, eso sí. La recuperación es un proceso, no es un destino. Recuperarse de una adicción no significa volver a ser quien éramos antes. No se puede. Muchas veces significa transformarnos, reconstruirnos, redefinirnos. Pero creo que esto no es malo, porque es un camino de autoconocimiento, de sanación, de reencuentro con quienes somos cuando el dolor se nombra y se abraza. Cuesta mucho. Y no lo hacemos solos, lo hacemos con ayuda, con terapia, con grupos, con amistades sinceras, con profesionales empáticos, con espacios como este, donde podemos hablar sin miedo, donde podemos aprender juntas, aprender juntos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo resonó con vosotras, con vosotros, os invito a compartirlo, a dejar un comentario, a contarnos qué temas queréis que sigamos desarrollando. En un vídeo futuro hablaremos de algo que también duele y que muchas veces queda en silencio, que aquí no daba tiempo: cómo ayudar a un familiar que tiene una adicción, porque el sufrimiento, todos lo sabemos, no se limita a quien lo vive directamente, también alcanza a quienes aman. Nos vemos pronto aquí en Un Café con Neuronas. Yo soy María Chamorro y seguimos caminando juntas, caminando juntos.